Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la clase de nutrición. Mi nombre es Lucía Juárez, soy licenciada en nutrición y en esta oportunidad los voy a estar acompañando en esta materia que vamos a tener clase los segundos y cuartos viernes de cada mes hasta fin de año, donde, bueno, la idea es que puedan conocer un poco más sobre la alimentación, la nutrición, otras dimensiones que por ahí se hablan un poco menos desde el ámbito deportivo, pero que son importantes. Así que bueno, espero que les guste. Las clases van a estar grabadas y también va a haber un foro para que puedan hacer las preguntas que crean pertinentes, ¿no? Para conocer un poco más y tener otro vínculo en este momento más de virtualidad, ya que las clases son asincrónicas. Bueno, para arrancar, si bien no la van a ver grabada la clase, sí me parecía interesante que, bueno, que puedan contestar de manera autónoma y también contestarse a sí mismos estas preguntas, ¿no? De cómo se vinculan en su vida diaria con el ejercicio físico, con la alimentación. Entiendo que si están cursando estos cursos, tienen alguna relación con el ejercicio físico, no sé si bien con la alimentación, pero al fin y al cabo es un acto que atraviesa todas las esferas, ¿no? Siempre tenemos que comer para alimentarnos o siempre compartimos o un mate u otras cosas. Entonces, la alimentación también es algo que está presente en el día a día. Y bueno, y pasando a otra de las preguntas, que está bueno que se tomen el tiempo para pensarla, otra de ellas tiene que ver con esto, ¿no? De si consideran que es lo mismo alimentarse que nutrirse, por qué sí y por qué no, es lo mismo. Em, Acá pueden tomarse unos minutos para no spoilearse, pero bueno, pasando un poco, em, les compartimos acá un par de videos que tienen que ver con la alimentación, pero pensando en otras dimensiones, ¿no? En esta pregunta bueno, de igualar a la nutrición con la alimentación, estos videos ayudan a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que diferencia el nutrirme del alimentarme? Y acá, bueno, les recomiendo que puedan verlo. Uno de estos tiene que ver con una feria que se hace en Villa Libertadora, aquí en Córdoba, donde hay mucha cultura de otros países limítrofes, como los países, bueno, como Bolivia, como Perú. Por lo tanto, hay una diversidad alimentaria que capaz no llega al centro, por decirlo así. Después otro video interesante es el de cómo luego existo, que habla sobre la comensalidad, sobre comer solos o acompañados. Es un lindo documental que tiene mucha información valiosa. Otro de los videos tiene que ver bueno, con las cosas que representan a nuestra Córdoba. Y que bueno, ahí sin querer está el vino con Priti, está el Fernet, está la mona, está el chori, y bueno, y todo eso también forma parte de la identidad de Córdoba. Y después un último video que tiene que ver con el ritual del mate, ¿no? Con qué significa tomar mate para los argentinos, podríamos decir. Em, pero bueno, que al fin y al cabo todos estos son videos que permiten tener una mirada más amplia de la nutrición. Y respondiendo un poco a esta pregunta de si es lo mismo nutrirse que alimentarse, podríamos decir que la alimentación es mucho más que la nutrición en sí. Ya vamos a conocer sus diferencias. Pero sí podríamos nombrar de que la alimentación incluye muchísimas dimensiones, ¿no? No solo la biológica bueno, de alimentarme para hacer algo bueno o algo malo a mi cuerpo, sino que también está atravesada por otras dimensiones como la psicológica, cuando uno está mal, cuando uno está feliz,
a veces come más, a veces come menos, a veces prefiere ciertos alimentos por sobre otros. Eh, También está atravesado por lo sociocultural, que nosotros comamos locro el 1 de mayo o el 25 de mayo, que también después comamos pastelitos o pasta frola, tiene que ver con em, situaciones bueno, que se han hecho carne de la cultura argentina y que no tienen que ver tanto con nutrirse, sino con comer porque forma parte de una tradición más grande, ¿no? Más colectiva. También tiene que ver con el género. Generalmente las mujeres son las que más se hacen cargo de la cocina, ¿no? De la cocina de la casa. Obviamente que ahora, por suerte, hay más diversidad y hay muchos hombres que se están haciendo cargo, pero históricamente la mujer siempre ha estado relegada al hogar. Y bueno, y eso también atraviesa la alimentación. También podríamos mencionar la dimensión económica, que es sumamente importante. Por ahí uno sabe que es bueno, que es sano, pero a veces no tiene el acceso económico a comprar tales alimentos. Entonces eso también influye eh, en nuestro comer. Después las decisiones políticas, ¿no? Que no estamos hablando de lo político como lo partidario, sino en toma de decisiones, ¿no? De qué país, bueno, los gobiernos que priorizan, ¿no? Alimentos frescos o sanos o alimentos ultraprocesados, eso tiene ciertos efectos, ¿no? No es casualidad que haya una epidemia de enfermedades crónicas que tienen que ver mucho con los hábitos saludables, tanto como el ejercicio físico como la alimentación, los niveles de estrés, y todo eso influye, ¿no? Respecto a estas dimensiones, podríamos hablar muchísimo más. No, no quiero cansarlo solo con esto, pero la idea era como que veamos que la alimentación incluye, está atravesado por muchas dimensiones que hacen a la comida, ¿no? Y en relación a esto, podríamos establecer estas dos diferencias, ¿no? Entre alimentación y nutrición, pensando en que la alimentación es un acto voluntario, al fin y al cabo, y consciente, es decir, que cuando uno elige comer un pan, por más que a veces uno coma de manera más inconsciente, uno lo elige, lo mastica, es voluntario, ¿no? No es que alguien nos está obligando a comer. Y en este proceso de la alimentación, no solo está incluida la ingesta de este alimento, sino también la elección y la preparación. Muchas veces queremos comer tal vez un guiso, entonces nos ponemos a picar cebolla, a picar zanahoria, a picar capaz pollo y cocinarlo junto al arroz y agua. Y bueno, y esas esferas también incluyen al acto alimentario, ¿no? A la alimentación. Y después también otra característica importante es que está sujeta a modificaciones externas, ¿no? Eh, a influencias culturales, educativas, por ahí no es lo mismo, no va a ser lo mismo la alimentación de una persona que viva en el centro de Córdoba que una persona que viva tal vez en el norte de Jujuy, ¿no? Porque cada espacio, cada pueblo tiene sus particularidades. Obviamente que ahora está todo muy globalizado, pero siempre hay alimentos que van a estar capaz en cierto lugar en mayoría respecto a otro, o en cierto país. No es casualidad que tal vez la gente que vive más cerca de Mar del Plata consuma más pescado que los que vivimos en Córdoba, debido a que el Mar del Plata está al lado del mar, por lo tanto es más fácil pescar y que se consuman esos alimentos. Por lo tanto, la alimentación influye y está sesgada por todo esto, ¿no? Por estas influencias educativas, culturales, entre otras. En cambio, la nutrición, podríamos pensar que es un conjunto de procesos involuntarios e inconscientes que ocurren principalmente cuando uno ingiere el alimento
Y a partir de ahí uno no puede controlar qué es lo que hace nuestro cuerpo en el esófago, en el estómago, sino que todo ese proceso ya el cuerpo lo metaboliza de manera inconsciente, ¿no? No es que nosotros estamos pensando en cómo deglutir la manzana que comimos en el estómago, sino que a medida que ya masticamos y pasa el alimento al esófago y al estómago, ya no conocemos un poco tanto de ese proceso, ¿no? Entonces podemos decir que a diferencia de la alimentación, la nutrición va a comprender la digestión, es decir, la digestión de proteínas, de macronutrientes, su absorción, ¿no? Todo esto se digiere en el hígado, perdón, en el estómago, en el intestino delgado, y luego se absorbe, ¿no? Por la sangre para que eso llegue al hígado, a los músculos, a otros órganos y se utilicen esos nutrientes que se obtuvieron a través de la alimentación, ¿no? Además de eso, la nutrición va a comprender la eliminación de productos de desecho, es decir, que todo lo que no use va para el riñón que lo filtra y luego después aparece en forma de orina o en forma de materia fecal, ¿no? Em, y bueno, y esas van a ser las principales diferencias, ¿no? Cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de procesos mucho más amplios, ¿no? Que incluyen también lo que está antes a la digestión del alimento, ¿no? Que incluye la elección, la preparación, la producción de estos alimentos. Y la nutrición se va a ubicar principalmente en lo que ocurre en nuestro cuerpo humano, ¿no? Esas van a ser las principales diferencias. Y hablando de la alimentación, hay 4 leyes que las planteó un doctor muy conocido de acá de Argentina, el doctor Pedro Escudero, que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Son leyes que eh, ayudan a tomar conciencia de nuestra alimentación y bueno, y de ordenarnos un poco, por decirlo así. Una de esas leyes es la ley de la cantidad, que tiene que ver con esto, ¿no? Con comer lo que requiere nuestro cuerpo, ¿no? Ni más ni menos. También hay veces donde uno come de más porque está con ciertos objetivos o come de menos porque está con otros objetivos, pero acá lo que dice el doctor es que es importante comerlo. Perdón, disculpen el ruido. Lo justo y necesario para nuestro cuerpo. Otra ley importante es la ley de calidad, que tiene que ver con los nutrientes que nosotros incluimos diariamente. O sea, uno puede comer tal vez la cantidad óptima de proteínas, ¿no? Para nuestro cuerpo, pero cuando nosotros hablamos de calidad, estamos hablando de otros nutrientes también, ¿no? Las proteínas son importantes, pero los hidratos también, las grasas también, las vitaminas y minerales también. Por lo tanto, cuando hablamos de la ley de calidad, también tenemos que contemplar que haya una diversidad de nutrientes, ¿no? Y que sean de alimentos frescos principalmente. Otra de las leyes es la ley de armonía, que tiene que ver con esto, ¿no? De que no solo basta comer los nutrientes que sean de buena calidad, sino que también haya una armonía entre el aporte de estos nutrientes. O sea, que no es que incluyamos más grasas que proteínas o más vitaminas y minerales que agua, por darles un ejemplo, sino que generalmente ya hay una estructura que permite que uno elija de manera armónica, ¿no? Ya vamos a conocer un poco de qué se trata o por ahí qué sugerencias se suelen dar para consumir los hidratos, las proteínas y las grasas, que son los macronutrientes más importantes. Em, y bueno, y después pasando a la última ley, que es la ley más importante, ¿no? De que si no se cumple esta ley de adecuación, las otras no sirven tanto
Tiene que ver con que todo lo que uno consuma se adecua al estilo de vida de uno, ¿no? Porque muchas veces uno intenta hacer alguna dieta, seguir una moda, seguir un plan que me pasó mi amigo o mi tía, pero muchas veces ese plan no es adecuado para nuestro estilo de vida, que tal vez, no sé, trabajamos 8 horas diarias y después vamos, no sé, al gimnasio o caminamos los fines de semana. O por ahí los alimentos son muy buenos de esos planes, pero no se adecuan a mis gustos, a mis sabores. Todo eso influye, ¿no? En nuestra alimentación. No solo basta consumir los nutrientes necesarios, sino que también tenemos que tratar, intentar consumir cosas que nos gusten, porque eso también forma parte de la salud, ¿no? De estar en un estado pleno, de probar cosas, de conocer alimentos o preparaciones que sean saludables, pero que también nos gusten mucho, porque eso va a ayudar a que esa alimentación perdure en el tiempo, ¿no? Es muy importante eso. Bueno, y ahora pensando en otra diferenciación importante que tiene que ver con los alimentos y nutrientes, también son dos conceptos distintos, son dos cosas distintas, es decir, que los alimentos tienen nutrientes, ¿no? Pueden tener distintos nutrientes. En sí, los alimentos son sustancias naturales que se van a ingerir y metabolizar para proporcionar energía y nutrientes para que funcione nuestro cuerpo. Generalmente los alimentos eh, suelen estar influenciados por la cultura, por lo social, se combinan según esa historia, ¿no? Social construida. Eh, por ejemplo, hay gente que acá come, nosotros capaz los argentinos comemos poroto solo a través del locro, eh, pero bueno, tal vez hay países capaz en Asia que consumen los porotos, pero no como guisos, sino más solos, porque bueno, tiene que ver con la historia de cada país. Y generalmente estos alimentos no suelen tener aditivos ni conservantes. Ya vamos a ver un poco la diferencia entre alimentos y productos ultraprocesados, pero al fin y al cabo son los alimentos que nosotros podemos comprar en la verdulería, en la carnicería, en alguna dietética, donde los ejemplos pueden ser una banana, una pata muslo, un cereal como la avena, el arroz, la harina de trigo, la selga. Estos serían los alimentos, ¿no? Que con los alimentos uno puede hacer preparaciones como tartas, canelones, otras cosas. eh, y que estos alimentos pueden tener nutrientes, ¿no? Pero los alimentos no son lo mismo que los nutrientes. En cambio, los nutrientes son los componentes de estos alimentos que el cuerpo los necesita para funcionar de la mejor manera, ¿no? Eh, nosotros hagamos actividad física o no, sí o sí necesitamos nutrientes, ¿no? No es que solo necesitamos comer cuando nos movemos. En realidad nuestro cuerpo, para prestar atención, para dormir, para levantarse, mirar la tele, aunque sea, necesitamos nutrientes, ¿no? Y acá podemos considerar dos grupos. Los macronutrientes, que son aquellos que se necesitan en grandes cantidades, y los micronutrientes, que son aquellos que también el cuerpo los necesita diariamente, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Para ir, bueno, comentando un poco más, nos referimos a macronutrientes cuando hablamos de las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono o carbohidratos, ¿no? Esos son los tres macronutrientes que nuestro cuerpo necesita sí o sí. También podríamos mencionar el agua, que también es un componente esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y después, a micronutrientes nos referimos a, bueno, a las vitaminas y a los minerales principalmente.
Después hay muchos alimentos que son fuente de ciertos nutrientes. Por ejemplo, las frutas y verduras son fuentes de los micronutrientes, ya que aportan muchas vitaminas y minerales. No pasa lo mismo con la carne, ya que la carne generalmente lo que más aporta es proteína y a veces grasa, dependiendo del corte de carne, pero no es que aporte hidratos de carbono. Entonces ahí podemos ver esas diferencias, ¿no? De que cada alimento contiene ciertos nutrientes clave. Y por ahí hay alimentos que tienen los tres macronutrientes o que tienen micro y macronutrientes, ya vamos a conocer un poco más, pero bueno, es importante que puedan reconocer esta diferencia. Y bueno, y acá ampliando un poco, mencionando, bueno, repitiendo un poco lo que dije hace un rato. Acá, cuando nos referimos a alimentos, estamos pensando en las frutas, en las verduras, en cereales como la avena, el arroz, la cebada, el trigo, entre otros. Pseudocereales como la quinoa, el amaranto, entre otros. Legumbres como las lentejas, los porotos, los garbanzos, las arvejas secas. Frutos secos como las almendras, el maní, las nueces, las castañas de cajú, semillas como las de chía, lino, sésamo, entre otras, lácteos como el yogur, la leche, el queso, los huevos, las carnes, ¿no? De ave, de cerdo, de vaca. Todos estos son alimentos. Por ahí uno lo que intenta como Nutri es que bueno, que haya variedad en esos platos, que estén todos estos alimentos. No siempre es posible, por ahí uno lo sabe, pero uno termina cayendo capaz en la milanesa con puré y ensalada. Pero bueno, es importante que esté esa variedad porque cada grupo de estos alimentos nos aporta ciertos nutrientes, por eso es importante. Y bueno, y cuando nos referimos a nutrientes, estamos pensando en los macronutrientes, donde ahí vamos a tener a las grasas, a las proteínas y a los hidratos de carbono, ya vamos a ampliar un poco más. Y en los micronutrientes vamos a tener a las vitaminas y a los minerales, ¿no? Em, y bueno, y acá, para no cansarlos tanto, em, podríamos llegar hasta acá y después ya vamos a profundizar un poco más con los otros temas vinculados a los grupos de alimentos y a sus aportes, pero es importante que conozcamos esto, estas diferencias. Bueno, también podríamos decir que los nutrientes van a estar en los alimentos y en preparaciones alimentarias, y que estas preparaciones alimentarias dependen de la cultura de cada lugar, ¿no? Eso sí me parece importante remarcarlo, porque por ahí uno está viendo, muchas veces pecamos de ver a ciertos alimentos por solo lo que nos aportan en términos de nutrientes y por ahí, por enfocarnos en eso, nos perdemos de un asado, nos perdemos de una merienda rica con amigos, con amigas, con la familia. Y acá está bueno considerar esto, ¿no? De que los nutrientes van a estar también en esas otras preparaciones, capaz en menos cantidad, pero es importante que nos familiaricemos con esta idea de pensar el alimento con todas estas facetas, que uno puede capaz comer una factura con mate un jueves con unos amigos y no va a estar mal, por más que no sean los nutrientes que capaz uno intente consumir diariamente, pero sí forma parte de lo social, ¿no? Y eso está bueno como recuperarlo. Eh, Próximamente vamos a ver un poco sobre los frutos, los grupos de alimentos, ¿no? Y qué aportes tiene cada grupo. Por ahí vamos a ver que los cereales tienen mayor aporte de hidratos de carbono y de otras cosas, que las carnes tienen aporte más de proteínas y así. La idea es que podamos conocer un poco sobre cada grupo de alimentos. em, para para que después los otros temas que van a estar más abocados
a conocer cada macronutriente, sea más fácil asociar un alimento con cada macronutriente. Así que bueno, por ser la primera clase, la vamos a hacer un poco más corta. Espero que se encuentren bien y bueno, los veo el otro viernes, el, sí, en 2 semanas, para que sigamos conociendo un poco más sobre los alimentos. Espero que se encuentren bien y que tengan un lindo fin de semana largo. Nos vemos.